Algo muy profundo se teje por las fibras de nuestros cuerpos. Es un rugido ardiente que se conecta con las raíces de nuestro legado ancestral. Son vínculos y resistencias que cavan, siembran y escriben poemas. Nuestra primera parada es el Carmen de Atrato, donde afloran las resistencias de las mujeres campesinas ante la mayor empresa de cobre que opera en Colombia. Entonces el Carmen se volvió dependiente a la minería y eso hizo que el campesino abandonara su campo, su tierra, su añoranza, sus vivencias, para coger unas vivencias que no eran las propias, porque ya se convirtieron en mineros. Venimos del campo, somos del campo, nos duele el campo como mujeres. Son procesos que de verdad nos adelantamos un poquito porque vemos lo que sucede en nuestro casco urbano y que nos puede pasar a nosotros. Este episodio quiere contar un poco las experiencias de estas mujeres en relación a su entorno, pero también en relación a esta empresa que definitivamente de una u otra manera afecta la vida de nosotras como mujeres. Hoy desde el Carmen de Atrato, un municipio muy bello en el que habito, estamos haciendo un video podcast para hablar un poco de las problemáticas y de las situaciones que nos ocurren a las mujeres, sobre todo en temas socioambientales. Este episodio también muestra esas luchas de las mujeres en sus proyectos de vida, pero también cómo nosotras desde lo comunitario queremos acompañar a otros y como con esa misión de cuidado que siempre tenemos las mujeres, pues también cuidar este planeta, pero que el cuidado no solo sea de nosotras, que vean la riqueza que hay en lo que tienen. En el corazón de las mujeres está el río. Lazos profundos, primera temporada, por los nacimientos del Atrato. Ok, entonces hoy estamos acá reunidas estas 5 mujeres muy poderosas, muy potentes, para hablar de temas de nuestro territorio. La mayoría de las que estamos acá somos lideresas, mujeres que apoyamos procesos comunitarios. Entonces las invito a que nos presentemos. Respiro Carmen de Atrato porque lo llevo en mi sangre, en mi ser. Soy el viento, soy el olor a tierra, la taza de mazamorra de peltre en torno a la mesa con la familia. Soy el territorio, soy el agua que corre y amo ser lo que soy. Gracias, Dora. Bueno, yo también soy carmeleña. Desde siempre mi padre agricultor, que tuvo varios caminos, pero uno que más le gustó fue la agricultura. Todos los días se ve ahí cómo crecen las plantas con su mano. Mi madre pues trabaja con los animalitos, con pollos. Y bueno, yo soy esa niña cuidando sus animales, contemplando los nacimientos de agua, la naturaleza con sus hojas y toda su materia. Así toda porque completa es una cosa hermosa, además de que siempre me acompaña en el desayuno el calentadito de nuestros frijoles sabrosos con su huevito, su arepita y todo delicioso. Soy Doriselena Sánchez, vengo de una vereda hermosa que se llama Guaduas, ubicada en el Carmen de Atrato. Soy origen campesino, soy resistencia, soy activismo, soy antorcha, soy fogoncito de leña, monte y mucha sensibilidad. Hola, ¿qué más? Soy Paulina Carmona. Soy los recuerdos de mi infancia, la abundancia de estas tierras, soy agua, soy el nombre de mi abuela, soy tierra, soy aire, soy fuego, soy el silencio y soy la piel. Soy de estos campos verdes y soy de sus aguas. Bueno, como ya dije, mi nombre es Paulina Carmona, hago parte de varios procesos en el Carmen de Atrato, presidente de la Junta de Acción Comunal de mi comunidad, que es un corregimiento precioso, La Mansa Chocó, que me encanta, que me ha enseñado muchísimo sobre lo que es para mí la vida, la esencia, lo verdaderamente importante. Bueno, yo soy
la defensa del territorio, por un sueño, por construir un lugar muy mío, eh, por arraigo, por amor. Vivo en un lugar que se llama La Argelia. Al mismo tiempo, analizo, veo que hay riesgos, que hay situaciones que nos amenazan y de todas maneras también encuentro que hay personas, grupos, mujeres que también tienen luchas similares, objetivos similares y que decidimos juntarnos o a rejuntarnos, que es un proyecto que tenemos para buscar soluciones a nuestros problemas, para acompañarnos, para acompañar a otros y para que finalmente nuestros hijos, hijas respiren, vivan y que al mismo tiempo los árboles, el agua, la montaña, que es el entorno donde nosotros vivimos, pues también puedan vivir. Mi nombre es Laura Cristina Giraldo Rodríguez. Acompaño varios procesos, entre ellos la Asociación de Juntas de Acción Comunal. También hago parte de la Fundación Mesa Social Ambiental, que hace como una defensa por el territorio y acompaño junto con otras mujeres el proceso de la plataforma del campesinado, que es como parte de esta lucha. Dentro del análisis que hicimos y que estamos haciendo durante este ejercicio, hemos visto que hay un asunto que siempre nos tiene como inquietas como mujeres y a nivel de nuestras comunidades, y es el tema de la empresa minera El Roble. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo han analizado ese problema? ¿Qué conflictos creen ustedes que se han presentado, tanto sociales como ambientales, por la existencia de esta empresa en nuestro territorio? A ver, como ya dije, soy carmeleña y conocí el territorio antes y después de la minera El Roble. Antes era solamente un rumor. Cuando vivía en la casa de mis abuelos, que venía a vacaciones, tenía un tío, mi tío Carlos, que traía unas minas unas piedras, perdón, del roble. Eran unas piedras muy hermosas, pero después de un tiempo, tal vez en los años 1980, 79, regresamos aquí al Carmen y ya había una mina. Esta mina comprendía más o menos ciento y punta de trabajadores y no era tan invasiva como lo es ahora. Y entonces salían 2 volquetas doble toque semanalmente hacia Magá, donde llevaban la tierra para luego trasladarla a Buenaventura. Y decíamos que era muy chévere que allí hubiesen estos trabajadores que ayudaban a sus familias económicamente con el trabajo en la mina. Pero lamentablemente, a través de los años, a partir de más o menos 2015, 2016 o 2014, no tengo la idea, ya esto lo cogieron los peruanos, una empresa canadiense, y ya las cosas cambiaron. El territorio cambió drásticamente, igual la explotación ya no era tan pasiva, sino una extracción masiva donde hasta 12 tractomulas diarias pueden salir de cobre. Las calles empezaron a dañar, las casas también, pero sobre todo se empezó a cambiar la dinámica del municipio y es a llegar mucha gente foránea, a cambiar las tradiciones, como problemas socioambientales, no solamente del territorio, también de la sociedad, las chicas a conseguir sus novios mineros o sus esposos o inclusive a dañar familias que ya estaban organizadas y a cambiar la estructura de la mentalidad de la sociedad. Entonces el Carmen se volvió dependiente a la minería y eso hizo que el campesino abandonara su campo, su tierra, su añoranza, sus vivencias, para coger unas vivencias que no eran las propias, porque ya se convirtieron en mineros, donde ellos no habían sido mineros, sino campesinos y que habían aportado al territorio con tanto amor, ahora con ese mismo amor, con lo que habían vivido, lo abandonaron por supuestamente un progreso que no sabemos hasta dónde nos lleva y hasta dónde nos puede ayudar. En el municipio se goza de prosperidad, pero igualmente no es una prosperidad estable porque tarde o temprano de donde se extrae, algún día va a terminar. Entonces,
el municipio no está preparado para vivir ahora sin la dependencia minera. Gracias, Dora. Ok, Eh, gracias. Queremos también que Aleja nos cuente un poquito sobre cuáles son los impactos que hay en su vereda, que es una vereda que queda muy cerca a la explotación que actualmente tiene la empresa Minera S.A. Entonces, Aleja. Sí, claro, bueno, digamos que en mi comunidad yo desempeño el rol que soy la secretaria de la junta, ¿verdad? En ese entonces estaba en unas reuniones que donde la última que fue la mina, ¿cierto? Y nos mencionó que por ser los vecinos más cercanos podíamos gozar de unos beneficios. Esos beneficios eran como organizar el camino, pues organizar todo ese tipo de cosas. Pero entre allí no decía como tener en cuenta mucho el agua, no, nada de eso. Hasta el momento, pues todo lo que se mencionó que se posiblemente se necesitaría para la vereda, pues no, no se ha visto como tal sus respuestas o nada, pero como todo, en mi vereda se ve que los campesinos básicamente se han acabado. O sea, sé que está mi padre, que mi padre todos los días decimos, o sea, ¿cómo es posible que dejemos nuestro campo, nuestra belleza, por ir a jornalear en otro lugar, abandonar lo que es nuestro propio, por luego aguantar allá sus calores, sus fríos, y eso pues es como para dañar el ambiente que tenemos? Porque la verdad el Carmen de Atrato goza con una biodiversidad muy linda, o sea, uno recorre sus veredas y es verde, o sea, es hermoso. Entonces, eso es algo que en la vereda la mayoría de los hombres trabajan en la mujeres también van a su mina, que tienen sus fincas, su tierra, y vas a ver, y la tierra pues está ya dejada, ¿cierto? Se escucha también los comentarios en mi vereda que no. Es que si no hay mina, el Carmen de Atrato se acaba. Todas las personas se van del Carmen de Atrato. Entonces es como decir, entonces cómo lo podrían hacer otros pueblos o cómo lo hizo cuando no existía la mina. O sea, ¿cómo puedo sobrevivir todo ese tiempo que era lindo sin estar la mina? O sea, la mina de por sí es un gran defecto que se puede ser muy grande porque mira cómo creció en estos momentos, o sea, está súper grande y definitivamente a veces las aguas se secan. Por ejemplo, que la mina sí dice, o sea, cuando ocurre un deslizamiento de tierra, se daña el camino, se le pide como la ayuda a la mina, que es lo más común. Entonces luego uno va a la mina, luego que va a la alcaldía y que se hace un acuerdo y le ayudan con eso, ¿cierto? Pero en una vez, la mina como que pidió autorización a ver si por allá en la Clara, en la parte de las peñas, estaban como agarrando unas piedras, mirando a ver si tenía un material para explotarlo. O sea, muchas personas, varias, ahí sí no le gustaron, porque se están metiendo aquí en la vereda, o sea, no da. Porque pues posiblemente nosotros a veces somos muy ajenos a lo que le ocurre en general. Por ejemplo, es el Carmen de Atrato, pero es más allá, digamos, está la vereda de la Argelia, ok, no pasa nada acá, estamos bien, ¿cierto? Que iba a la mina, pero en el momento que ya nos Con el afecta a territorio. nosotros nuestro territorio, ya es como, o sea, párale, párale porque es que así no se puede. Está bien que la mina pues apoye en eso de organizar carreteras, que apoye económicamente, pero no está bien que nos deje sin nuestra naturaleza. Si lo que ahora tenemos bonito, que los animales, frecuentemente hay potreros, ¿cierto? Que están las vaquitas, los caballitos, el agua la toman de la quebrada y esa agua está contaminada y ya luego ellos consumen esa agua. Posiblemente son vacas para luego matar o toros y luego las personas somos quien terminamos con el agua contaminada. Ujú. Gracias, Aleja. Aleja nos toca un tema que es para nosotros muy complejo y es la expansión, no solo ampliación, no solo en términos de lo que puede ser el tiempo del contrato, sino también ampliación en términos de lo que es el territorio.
Entonces, así como en La Clara, sabemos que la mina está haciendo exploraciones en otros territorios, en otros de nuestros territorios, entre ellos Hábitat, entre ellos la Argelia, entre ellos la Mansa. Entonces, queremos como también hablar de este tema. Doris nos va a contar un poquito de esto que viene ocurriendo en las diferentes zonas del territorio. Bueno, para comentar al respecto, el año pasado estuve haciendo una investigación de corte comunitario donde mi pregunta de investigación se basaba las mujeres campesinas cómo cuidan sus fuentes hídricas y ante qué amenazas se ven expuestas. Ante esta investigación, pues pude corroborar una hipótesis que era como definitivamente la mina se está expandiendo a costa de la dignidad, pues de la vida digna que es del campesinado. Me pude corroborar de unas exploraciones en la mina del Guinea S.A. en la Argelia, también parte de la Mansa este año. También, ¿qué puedo decir? En Guaduas está irrumpiendo una minería, pero ya es de otro corte ilegal, pero estamos como, este tipo de actividad se está expandiendo en todas las zonas rurales del Carmen de Atrato. Me parece un poco preocupante que ante esas amenazas la única fuerza es callar, porque no tenemos un bloque colectivo como tal, fuerte y blindado para poder contrarrestar este tipo de amenazas. También puedo decir que pues frente a eso y frente a esas terribles consecuencias que estamos viendo, que es yo asomarme en mi casa que se visualiza la iglesia, ver esa represa que lamentablemente tiene una cantidad de contaminación y que nadie se atreve, o sea, solo la miramos y nadie se atreve a decirle, oye, pero es que nos vamos a morir con esto. También el tema de la exploración minera en uno de los territorios donde nos curte el agua municipal, el acueducto municipal en el Carmelo. Entonces yo digo, ¿qué nos está pasando o qué es lo que tiene que haber en este municipio tan grave socialmente para que entre todos digamos o nos paremos como hacen nuestros hermanos de Jericó? Basta ya, o sea, ya no queremos más esto. Nosotros tenemos la capacidad de hacer otro tipo de actividades económicas y no en detrimento de nuestra propia vida. Entonces, digamos que esa fue como la conclusión y la incidencia que aparte de investigar es accionar y participar también no solo investigar, es activar y participar en colectivo contra estos temas, porque realmente se va a la mina y la vida tiene que seguir, pero tenemos que activarnos ya a ver qué otros medios tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, que eso tiene que acabar pronto. Bueno, lo otro es que también Alejandra lo tocó, y es que, digamos, estos procesos implican una pérdida de autonomía. Sin embargo, nosotros hemos analizado este tema y pensamos que eso es un mito. O sea, que cuando la empresa dice, si la empresa se va, el Carmen de Atrato se muere, se acaba, no tendríamos empleo, no tendríamos cómo sostenernos. Pensamos que eso es una cosa que ellos mismos han instalado como un discurso para continuar en el territorio. ¿Por qué lo pensamos? Porque sabemos que existen veredas que no dependen de la empresa. Entonces vemos casos como Guaduas, vemos casos como Hábitat, vemos casos como la Argelia, vemos casos como el corregimiento de la Mansa, en donde realmente los campesinos y campesinas todavía somos autónomos, todavía nos sostenemos de lo que cultivamos, con diversidad de productos, pero tenemos una capacidad de sostenernos y aún contamos con libertad de movilidad, con libertad. Entonces, también Pauli, que hace parte como del proceso y que vive en este territorio, nos va a contar un poco qué es lo que hemos venido analizando, sobre todo en esta parte de Hábitat, la Argelia y la Mansa. Sí, gracias Lau y gracias compañeras por este espacio. Es un poquito tensionante el tema de abordarlo, pero es indispensable para nosotros porque somos netamente campesinos. Venimos del campo, somos del campo, nos duele el campo como mujeres.
son procesos que de verdad nos adelantamos un poquito porque vemos lo que sucede en nuestro casco urbano y que nos puede pasar a nosotros. Y es real. Todo el tiempo, toda la vida nosotros hemos surgido de lo que produce nuestro campo, de lo que cosechan. Y entonces eso nos lleva a pensar porque ese miedo que nos han instaurado en que no podemos sobrevivir sin dicha empresa o sin cualquier otra empresa cuando nuestro arraigo es netamente campesino. Nuestros jóvenes ahorita no, su aspiración mayor es pertenecer a una empresa que en nuestro caso sería Mineral Roble. Es como su aspiración mayor. Cuando yo de chiquita decía, jue madre, estudio, pero esto acá es lo mío, es lo que me produce mi comida, es lo que realmente hace parte como de la vida esencial como mujeres. Entonces yo siento que si hay cierta tensión en los campos como lo que es la Argelia, como lo que es el corregimiento de La Mansa y las veredas aledañas como el 6, porque no tenemos una intervención directa y realmente no nos hace falta, porque ya tenemos la costumbre de sobrevivir sin una mina o sin un megaproyecto pues, que produzca otro tipo de actividades que no sean las nuestras originarias como campesinos. Entonces, pensar claro que también nosotros estamos ubicados a orilla de carretera y esto afecta de cierto modo, indirecta o directamente también nuestras comunidades con el paso de vehículos pesados, camionetas a altas velocidades, como en la comunidad, por ejemplo, de la Argelia el año pasado con todo este tema del paso, de la exploración que se estaba haciendo con el tema de la posible expansión, buscando su mineral, buscando su sustento, pero nosotros, el temor que se instaura en nosotros como campesinos, como campesinas, porque realmente somos cuidadoras de lo nuestro, de nuestros hijos. Hijos, ¿sabes qué? Pilas con salir a la calle por los carros pesados, y es que vivimos a orilla de las carreteras y sabemos el peligro que es para nuestros hijos jugar tranquilos cuando era o siempre ha sido la posibilidad de nosotros tener una mejor vida. Y la mejor vida para nosotros es precisamente la tranquilidad, que haya prosperidad, pero que sepamos ser resilientes a la hora de un cambio, porque es que las cosas no son eternas. O sea, uno piensa, es que eso no es eterno. He estado en lugares donde ha habido minas prósperos, lugares súper ricos, y la vida me ha dado la oportunidad de conocer estos lugares ahora pobres y digo, pues madre, ¿cómo es que aquí hubo tanto mineral, tanto oro y ahorita para sobrevivir viven a base del turismo ese, que dejó ese momento próspero? Pero escuchar a los viejos que realmente son los sabios en estos procesos y decir, pues madre, lo tuvimos todo y ¿ahora qué? ¿Cómo vamos a quedar como campesinas, como mujeres, que hemos perdido totalmente una identidad? Bueno, muchos están perdiendo la identidad, nuestros jóvenes. Y es complejo, Lau, es complejo, digamos, como hacer toda esa reflexión y que nuestras personas que no están tan afectadas, como por ejemplo el corregimiento al que pertenezco por ahora, cómo de verdad nos pensamos en un más allá, en que siempre hemos sido autónomos de nuestra propia vida, de nuestro propio sustento, y que el dinero no nos haga perder nuestra esencia. Yo creo que nosotras como mujeres hacemos también un llamado a la acción, o sea, un llamado a la acción en el sentido de que está en riesgo, realmente hoy está en riesgo el agua, nuestra agua, está en riesgo la tierra, la posibilidad de estar nosotras en el territorio.
¿Por qué? Porque esto genera desplazamientos. Ya no son desplazamientos por la guerra como nos tocó antes, sino que van a ser desplazamientos porque una empresa X o Y puede venir a decirnos, te compro tu tierra porque necesito explotar o porque necesito montar una hidroeléctrica o cualquier otro tipo de proyecto expansivo. Y es un llamado a que, por favor, digamos que el resto de las mujeres y el resto también de la comunidad que acompañamos nosotras como mujeres, entienda la dimensión de lo que esto puede ser, en términos de que hay que darle una mirada a la zona de Río Arriba, a la zona del Yarumo, qué ha pasado con el agua, con la contaminación del río Atrato, que lo mencionaba ahorita Dora, con la contaminación de las fuentes de agua, con la filtración del agua y la pérdida del agua, que implica también pérdida de la alimentación. Como lo decíamos ahorita, la autonomía tiene que ver también con la seguridad de poder nosotros alimentarnos. Y lo decíamos en pandemia, y eso se sonó mucho a nivel nacional e internacional, porque los campesinos no sufrimos tanto eso que pasó, precisamente porque teníamos cierta autonomía de nuestros cultivos, de nuestras huertas, de nuestras cosas internas que nos permitieron sostenernos, y siento que así puede seguir siendo, sin una dependencia tan absoluta sobre una empresa. Quiero que ustedes me cuenten, nosotros hicimos un cuerpo territorio, lo construimos muy bello y ubicamos ciertas cosas. Quisiera que me contaran un poquito qué es lo que ustedes ubicaron en el corazón. ¿Qué ubicaron en el corazón? En el corazón ubicamos el río, sobre todo aquí en nuestra parte del Atrato. Nuestro corazón para mí es el río, que es el agua, es la fuente de vida. Es la fuente de las comunidades, de su forma étnica de vivir, de su bioculturalidad, de su ancestralidad. Es como lo que nos une al territorio. Entonces, para mí es fundamental el río y las afectaciones que él mismo sufre por causa del extractivismo en nuestro municipio. Ya hablamos de Minera El Roble, pero hay un problema fundamentalmente grave y es ese extractivismo que se está viviendo en La Trocha, que era una zona limpia de minería y que ahora por cuestiones absurdas de dinero, foráneos han llegado con su avaricia, su sed de oro a dañar las comunidades, a dañarlas sin ningún escrúpulo, donde se está usando mercurio puro para la liga del oro, para sacar su oro lo más rápido que se pueda y sin importar lo que cause al territorio. Entonces, esta vena, esta arteria fluvial que corre por nuestro territorio, no solamente viene dañada por una minera que tiene sus obligaciones con el medio ambiente, sino que también gente de afuera se atreve o se ha atrevido a dañar nuestro territorio, no solamente el agua, sino la sociedad, el deterioro de la sociedad. Entonces, esto es fundamental, por eso creo que en el corazón de todos nosotros lo que debe movernos es el amor por este río. Gracias, Dora. ¿Qué ubicas en tu corazón, Aleja? Bueno, es muy grande, así que hay muchas cositas. Está el río, el amor y todo Colombia, así en general, los grupos étnicos, las personas, los animales, todo lo que compone Colombia. Los ríos, pues iniciemos porque en nuestro cuerpo se dice que estamos hechos de agua, o sea, tenemos mucha agua. Así que, o sea, es como el ciclo de vida de nosotros, el centro para nuestra vida. El amor que de por sí, yo digo que pues sin amor no se vive porque es imposible, ¿cierto? Usted para lucharla debe de sentir amor por algo, sea por su territorio, sea por su familia, sea por lo que sea. Y yo la verdad siento amor por el territorio, por mi familia, por mi entorno. Y más por allá, por la finquita donde vivimos, que diario le decimos el terrenito. Qué linda, Doris, ¿qué ubicas en el corazón? Nosotras ubicamos un corazón en llamas, latiendo súper fuerte, porque esa es la pasión, lo que nos mueve y siempre nos va a movilizar por los de antes
y por los que vienen, por honrar y por dejar legado. Bueno, también pienso que es como que no hay límites. En cuanto a límites políticos nos referimos, porque digamos que yo he estado en otras movilizaciones de otros municipios y es un proceso que uno dice, pues pucha, eso se puede traer aquí, eso se puede replicar aquí y es posible. Yo me puedo ir para La Guajira o para el Caquetá y sentir que estoy en el Carmen de Atrato y asimismo ellos venir y hacer esa incidencia aquí. Entonces, digamos que ese es mi sueño, que no es tan utópico y que pues que es algo que me llena como que se me atora la garganta en ese momento, me llena de una vaina muy cósmica que no es inexplicable, indescriptible y que yo sé que sí se puede traer aquí. Qué linda, Doris, gracias. Gracias. Paulina. A ver. No, yo siento que el ejercicio que se hizo ayer fue muy poderoso porque pudimos sentarnos y pensar nuestro territorio, cómo lo percibimos como mujeres, eh, donde el corazón es ese centro, pero al mismo tiempo nuestro centro es el vientre. Para nosotras como mujeres y en muchos ejercicios que uno hace, siempre está conectado el corazón con el vientre o con el estómago, con esa parte de lo que es la creación, la semilla, de lo que puede ser la vida. Y por eso también se ubica ahí como este tema de lo común, o sea, de lo comunitario, del compartir, del juntarnos con el otro. Y quiero que hablemos de eso, de esas luchas que nosotros venimos llevando a cabo, que a veces a mí me dicen no son luchas, porque lucha es como uno peleando y peleando y peleando, y a veces sí nos toca pelear, pero al mismo tiempo es una cosa que nos nace y que nos mueve. Y que, digamos, nos mueve también con la pasión que Doris plantea y con el corazón que ustedes plantean. Entonces, quiero que cuenten un poco sobre estos procesos que llevan o que llevamos como mujeres en el territorio, que nos han ayudado también a estar, a resistir y que nos ayudan también a acompañar a otros en este proceso. Dora. A ver, como ya les expliqué, hago parte de la Mesa Social y Ambiental, que ha liderado las luchas de la contaminación del río, las luchas sociales, ambientales, a veces con mucha fuerza, a veces con menos fuerza, a veces con un poquito de apatía, pero seguimos ahí. Y esas luchas han sido muy importantes, valiosas, con el cuerpo colegiado de guardianes. Pero la lucha más importante es la de permanecer y estar. La de permanecer en el territorio y estar en él y proyectarse hacia el futuro. Entonces creo que es la lucha más importante porque no podemos quedarnos a pensar qué va a suceder cuando Mineral Roble se vaya. Que si vamos a quedar como Andagoya, cuando se fue la minera de oro que hubo en Andagoya, que es un miedo casi que popular de la gente que inconscientemente dicen, los que no quieren la minera, no quieren el progreso, porque no saben qué podría haber después de. Entonces tenemos que proyectarnos a que estas luchas nos lleven a un después de. ¿Qué va a pasar cuando la minera no esté? Entonces creo que nuestras luchas van hacia eso, a que la minera se responsabilice del futuro del Carmen de Atrato, un futuro que a lo largo va a ser sin la minera y que se proyecten a proyectos que puedan llevar al sostenimiento, a la sostenibilidad del territorio. Entonces, nuestro trabajo fundamental es concientizar a la minera que ellos tienen que tener responsabilidad económica del Carmen de Atrato. Y esa responsabilidad se gestiona dejando proyectos productivos en el territorio. Y esos proyectos, fuera de eso, de ser proyectos económicos y sustentables en el tiempo, son la responsabilidad continua de la minera. Y esa responsabilidad hay que tomarla desde ahora que aún hay material y concientizar a esta gente que se pueden crear proyectos madereros, proyectos de conservas, proyectos de liderazgo. Entonces hay que apostarles a esto. Yo diría que nuestra lucha
es ser consciente de la naturaleza, ser consciente de lo que tenemos, porque en mi vereda es lo que no hay. No hay conciencia y para organizar como los caminos, ¿cierto? Se supone que es en conjunto y en estos días solamente 2 personas. O sea, ¿cómo es posible que de tantas personas que habitan La Clara, solamente esté el presidente y otro señor, Ujú. ¿cierto? Asimismo, mira, si no valoran La Clara, ahora van a querer valorar sus fincas y todo eso y cuidarlas de la mina. O sea, es más que todo la lucha de ser conscientes, porque para ellos, pues no, la mina normal es un trabajo y es lo mejor del mundo, según ellos, ¿cierto? Entonces es más que todo tomar conciencia. Gracias, Aleja. Vale. Bueno, para mí uno no llega al nivel conciencia sin sensibilidad. Primero hay que activar la sensibilidad desde cualquier grupo etario donde nos encontremos. Para eso hay que hacer un camino largo y también de un poquito no de cuidado, porque uno dice, pues ya uno está fichado y esta es la ambientalista que va en contra de la minería. Caminar sin miedo, que igual estamos en este mundo de manera pasajera. Pero dar esas réplicas en mi proceso de plataforma del campesinado con los niños y jóvenes es empezar a darles estos legados para que ellos digan, en mi época existía esta mina, pero yo ahora yo vivo de esto porque yo tengo la capacidad de transformar. Darles a ellos esa potencialidad y sensibilidad porque ellos son muy capaces. Aquí Paul y yo tenemos, digamos, una conexión muy especial con este tipo de población y creo que sí es posible. También que aprendan a hablar sin miedo, porque nosotras en el Carmen de Trato, cuando uno va a hablar de la minería, hay que hablar pasito, mire qué tal cosa. Porque es un tema muy sensible para las personas, incluso en mi familia me he enfrentado con mi hermana, o sea que eso también genera unas dinámicas familiares bastante tensas. Entonces enseñarle a los niños que hay que hablar con libertad, sin perder respeto y con su propia autonomía y pensamientos. Chicas, ¿yo qué les cuento? Bueno, no, como dice mi compañera Elena, y como ha sido todos estos procesos como líderes, yo creo que desde nuestras comunidades, desde los proyectos a los que pertenecemos, la plataforma del campesinado, la plataforma del campesino, que sin duda ha sido como nuestro lugar nuestro lugarcito, y ayer me corregía el lugarcito, pero el lugarcito seguro, el lugar seguro donde llegamos, donde nos expresamos, donde tenemos una escuela que nos enseña, ya somos campesinos, ¿cierto? Pero que nos enseña y orienta a nuestros chicos a valorar el campo. Entonces yo siento que ha sido una escuela muy productiva para todos, para nuestras niñas, para nuestros niños. Ha sido una escuela que ha liderado otros procesos. Estamos desde la Junta de Acción Comunal también intentando cambiar nosotros mismos para poder proyectar eso desde aquí hacia allá y que haya un contagio. Es una especie de, hombre, te contagio de que es que somos campesinos y nos ponemos la hijuemadre, el sombrero y lo que tengamos que hacer y el hacha y el machete, y como mujeres, juemadre, nos ha tocado, o bueno, a mí me ha tocado que voy a recolectar café, que voy a sembrar, o sea, todo eso me ha tocado y todo eso nos toca y no es que nos toque, nos gusta. Madre, nos gusta revolcarnos en la tierra. Son cosas que uno hasta no entiende del mismo territorio que no lo conocemos. Entonces es una cosa bastante interesante y yo les hago un llamado a que llamemos a la acción. O sea, que en una frase, una palabra corta, pero con ánimos, Pero llamemos a la acción en este momento. Dora. Sí, tenemos que colocarnos la camiseta. Tenemos que colocarnos la camiseta por el territorio. Tenemos que vivir, respirar el territorio y amarlo y hacerlo parte de nuestros
sueños, de nuestro modo de vivir, de hablar, de respirar. Solamente así empoderarnos podremos dejar a nuestras generaciones algo bonito, algo realmente importante. Gracias y gracias a quien comparte nuestro proyecto de vida. Gracias, Lola. Aleja. Bueno, mi frase es más que todo ser el arquitecto de tus obras. O sea, tú podrás ser el arquitecto y eso es lo que se dice mucho, que nosotros somos quienes definimos nuestro futuro. O sea, tenemos ya un destino, ¿vale? Pero si usted llega a decidir que no, que yo quiero este, ¿cierto? Entonces no vas a llegar al que realmente puede ser importante. Entonces, sí, es como manos a la obra, pero es más arquitecto, pensarla, planearla y ver las buenas y malas. Y a todos, muchas gracias por el espacio. A ti. Bueno, a mí me marcó una frase, es, no se ama lo que no se conoce. Y desde ahí parto y digo, yo a mi territorio lo estoy conociendo y por ende lo estoy amando. A partir de ahí también a sus gentes. No todos son, con alguien se puede hacer algo más. Y cada día si sumamos un granito, una persona, un alma, podemos lograrlo. Aunque lo digan que no, eso es una soñadora, se puede lograr. Yo quiero ver este video en 20 años y diga, a ver, sí lo pude, sí se pudo, mujeres, sí se pudo. Yo pienso y mi sueño es que el mundo es de soñadores. Todos los grandes han sido unos tremendos soñadores. Y que por qué no podemos soñar con un Carmen de Atrato mejor, con un país mejor, con un mundo mejor. Como mamás, eso no se me va a quitar, hijo de madre, porque es que fue la oportunidad que me dio el creador de ser la regañona, de ser la que orienta, de ser la que dice, pues, de tener los pantalones en la casa, Entonces yo creo que también tenemos la capacidad de decirle al mundo es que lo estás haciendo mal, porque es que somos las que parimos, las que tenemos, las que sentimos, y que nos unamos como mujeres y como hombres, y es que aquí no es, bueno, sí nos representamos como chicas porque somos poderositas, pero todos somos muy importantes en este proceso de reaprender, de ser resilientes, de entender que el mundo cambia, pero que en esencia el mundo necesita de las pequeñas acciones que no necesitamos mucho para ser muy felices. Y obviamente, como siempre, invitamos a los campesinos y a las campesinas a que nos pongamos las botas y que juntos busquemos soluciones para que en serio el territorio siga teniendo la riqueza tan bella que tiene y que podamos seguir siendo libres y autónomos, que es el sueño que ha buscado la humanidad siempre. O sea, la autonomía y la libertad, nosotros tenemos eso que otros no tienen. O sea, no podemos dejar que se vaya. O sea, no podemos dejar que se vaya. Tenemos que seguir aquí, nosotras, con compañeros, compañeras, con otros que están siempre en estos procesos de nosotros, porque sin ellos nosotros no representaríamos aquí a nadie. Seríamos una X o un Y, pero nosotros representamos unas comunidades, unos procesos que necesitan de nuestro liderazgo y de la fuerza de nosotras para seguir existiendo. A ver. Gracias.